Bienvenidos a una emisión más de su programa Bioorgánica Radio, un programa que se preocupa por el medio ambiente, la alimentación, comercio local, agricultura orgánica y la salud en general. Quédate con nosotros porque ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy agradecerles por este inicio de año y que nos estén escuchando en su programa de Bioorgánica Radio. La idea de este programa es que cada día tengamos más información que nos ayude a tomar mejores decisiones, pues para todo lo que hacemos, para todo nuestro consumo en general. Y nosotros específicamente vamos más a la alimentación, a preguntarnos de dónde viene lo que estamos comiendo, a volver a conectar con la tierra, a saber qué está pasando con el medio ambiente y saber que todas nuestras decisiones, por pequeñas que sean, tienen un impacto en las demás personas, en el medio ambiente, no solo en nosotros, en nuestra salud y en la de nuestras familias. Entonces, eso es lo que busca este programa. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha cada martes y a ustedes que nos escuchan por primera vez, invitarles a que cada martes a las 12:15 sintonicen el programa de Bioorgánica Radio. El día de hoy vamos a hablar de un tema que la verdad ya teníamos ganas de platicar, ya nos ha faltado platicar de temas del huerto, justamente de volver a meter las manos en la tierra, porque hemos platicado en la parte de arriba, los que no conocen, en la parte de arriba del restaurante y la tienda, tenemos un ejemplo de lo que podemos tener en nuestras casas, en una azotea, en espacios pequeños, de cómo podemos aprovecharlos y en lugar de que se vuelva un lugar donde guardamos pura basura, donde guardamos lo que ya no queremos, lo que no sabemos dónde poner, pues que en lugar de hacer eso, que tengamos un espacio verde, que tengamos un espacio con plantas, con hierbas que usamos en la cocina, con hierbas que pueden ser medicinales además. Entonces que volvamos a conectar y el día de hoy justamente vamos a hablar a los que tienen esos espacios, a los que quieren empezar con estos espacios en sus casas, pero también a todas esas personas que nos escuchan que tienen una tierra más grande, que tienen posibilidad de sembrar en un espacio mayor. Y para eso tengo a mi compañero Toño el día de hoy que nos acompaña. Toño, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Pili, buenos días a todos. Gracias por invitarme. El día de hoy vamos a precisamente hablar de lo que tú ya decías, para aquellas personas que tienen ya un huertito por ahí establecido, ya sea de gran extensión o pequeña extensión. Creo que lo que vamos a hablar el día de hoy pues les sirve a ambos, ¿no? Sí, que sirve para todos, los ¿no? cuidados, exacto, los cuidados en las plantas pues son los mismos, ¿no? Sí. No importa que tengas 2 hectáreas o 10 metros cuadrados, los cuidados son los mismos para las plantas, ¿no? Entonces en este día vamos a hablar un poco sobre qué cuidados o tips para proteger a las plantas del frío. Y eso es un tema bien importante, ¿no, Toño? Porque pensábamos, o muchos que tenemos y que empezamos nuestro huerto, como que en el invierno como que paramos. Exacto. Como yo creo que ya no se va a dar nada, estas plantas ya se están secando y ya, como si fuera el descanso de la tierra y aprovechar que hay plantas, ¿no? Que claro, pueden crecer en el invierno, cómo saber cómo cuidarlas y qué hacer con nuestra tierra para que justamente lo que hemos platicado en otros temas del huerto, que siga teniendo vida, que mantengamos esos microorganismos, que mantengamos sus nutrientes y que nos ayude a la otra siembra de nuestra otra parte del año, ¿no? Exactamente, Pili. Una de las primeras como consideraciones para el caso de los cuidados que debes de considerar para que no se te helen las plantas, de que no se te quemen, pues es precisamente esa parte de que generalmente muchos de nosotros desconocemos qué debo sembrar en qué temporada, ¿no? Sí, entonces nos aventamos, ¿no? Exacto. Pues voy a sembrar jitomates. Exactamente, entonces lo primerito es identificar las plantas que te pueden tolerar las bajas temperaturas. Uh-huh. Entonces, generalmente yo he visto que algunos pues andan sembrando jitomates, chiles, berenjenas en pleno invierno. Entonces, son plantas que no te toleran las bajas temperaturas, entonces no vas a cosechar mucho. Van a estar sufriendo. Exacto. Para dar así. Ajá. Como el fruto, ¿no? Exactamente, porque mucha de la energía en la planta se enfoca en adaptarse al medio. Uh-huh. Entonces, si la planta está fuera de temporada, va a gastar demasiada energía en estarse adaptando, protegiéndose contra el frío, y va a enfocar menos energía en producirte y darte una buena floración, buenas hojas, buenos uh-huh. frutos. Entonces, fisiológicamente hablando, es algo muy necesario en las plantas, las horas de calor que estas pueden tener y la influencia que el calor tiene en cuanto al buen
o el mal funcionamiento en la planta. Entonces la importancia de que cuando estás exacto, planeando sepas a ver qué plantas se me dan en invierno año, ¿no? y qué plantas se me dan en calor. Entonces, a grandes rasgos, las plantas que se te dan bien en invierno son plantas de raíz y bulbo. Okay. Entonces, dentro de estas podemos encontrar a la zanahoria, que es una planta de raíz modificada, podemos encontrar a los rábanos, podemos encontrar a los nabos, podemos encontrar, en caso de bulbos, las cebollas, en el caso del ajo también es una planta que te soporta bajas temperaturas. De hecho, el ajo necesita horas frío para poder engrosar. Entonces, generalmente cuando tienes como fríos, inviernos muy benévolos, cosechas ajos muy pequeños. Porque el ajo necesita de frío, exactamente. Entonces, esas son las plantas. Y ahora de plantas de hoja, pues tenemos plantas muy guerreras. En el caso de las más como un poco más resistentes son el eneldo. Es una planta que te resiste, que aguanta. Hablamos también del perejil, algo de apio, algunas brasicas como el brócoli, como el kale, que son plantas que requieren también de frío, y unas que no tanto, pero si se te dan, es la selga. La selga es una planta que en verano es unas hojas enormes. Tremendas. Y en invierno no se dan tan desarrolladas, pero tampoco se mueren. O sea, ¿sí me entiendes? La selga es súper buena, ¿no? Exacto, es una planta que te da durante todo el año, puedes sigue tener. creciendo así, su tronco y da. Entonces, estas plantas que ya te mencioné son plantas que toleran de alguna manera algunas lechugas. Eso sí hay que considerar que hay variedades que te resisten más y hay variedades que te resisten menos. Entonces, hay variedades que se dan muy bien en calor y hay variedades que se dan muy bien en frío. Entonces, hay que considerar esa parte de pues constatar de que cuando nosotros adquiramos una semilla, preguntar. O sea, lechuga sí se va a matar el invierno, ¿no? Exactamente, para que tú consideres qué tipo de lechugas debes sembrar, porque generalmente hay quienes piensan que las lechugas son de frío. Entonces, no todas son de frío y tampoco son de demasiado frío. Entonces, sí hay que considerar esa parte en cuanto a debo de sembrar de temporada para poder tener una cosecha de temporada y por lo tanto evitarme la parte de estar preocupado porque luego entras en frustración de no me creció, es que se me quemó el jitomate, no, pues ¿para qué andas sembrando jitomate en pleno invierno? ¿No? Entonces esa es la parte que queremos evitar, ¿no? De sembrar de temporada para que lo que yo vaya a sembrar se me dé bien. Entonces, fíjate qué bonito, Toño, porque justamente a los que ya lo hacen cada año y cuidan su tierra, ¿no? Y ya saben un poco más, están más conectados con las estaciones, es a lo mejor más natural. Pero cuando uno empieza algo en una azotea o en un espacio, como este mismo consejo te va a jalar a conectar con lo que está pasando, ¿no? Exacto. A decir, oye, ya cambió el clima, no quieras tener ese jitomate que tú tienes en tu mesa todo el año, porque no es su momento. Y volver a alimentarnos también con la estación. Conforme a las estaciones. O sea, todo se conecta. Exacto, ¿no? Exactamente. Entonces, una vez que yo ya tengo establecido mi plan de siembra, de sembrar, se conoce como calendarización de cultivos. O sea, yo ya tengo establecido, en invierno, espinacas, perejiles, eneldo, apio, cebollas, ajos, zanahorias. Y en verano son plantas generalmente de flores y de fruto. Entonces, pues voy a tener frijol, voy a tener girasoles, voy a tener maíz, voy a tener berenjenas, jitomates, chiles. Sí. Ahora sí es momento de sembrar plantas de fruto. Entonces, incluso en la agricultura biodinámica dice, pues algo muy interesante que ellos dicen es que en invierno es como la inhalación de la tierra, ¿no? Es todo hacia adentro, para adentro. Entonces, aparentemente todo por arriba está muerto, pero si tú escarbas abajo, encuentras exacto, la vida está ahí abajo. Y tiene razón de ser, pues abajo está más calientito, exactamente, ¿no? Entonces, y en verano, pues es todo lo contrario, es una explosión, es como la exhalación de la energía de la tierra. Entonces, todo está, pues, a su potencial máximo, flores, mariposas, o sea, todo muy, muy lleno de color y vida, pero precisamente por esa parte de que son plantas, ¿no? Que requieren, por ejemplo, en el caso de los jitomates, requieren de ciertas horas de calor para que, por ejemplo, el sabor sea más acentuado y cosas así. Entonces, hay que establecer, ¿no? Primero, ¿no?
qué sembrar en qué temporada. Perfecto, entonces eso ya es un pasote y es un paso yo creo que para la vida, Exacto. ¿no? Así de sincronizarnos con que hay cambios Exacto. de clima y que entonces también cambia la tierra, cambia lo que se siembra y lo que se come. Ok, Y entonces ya escogí mis plantas, ya las tengo y ahora ¿cómo las cuido, Toño? ¿Cómo las cuido en este Pues invierno? mira, ahorita pues hemos estado detectando que hay temperaturas muy bajas ya en esta época, de hasta -3 grados. Entonces es cierto que nuestras plantas son guerreras para el frío, pero no tanto, ¿verdad? Siempre sí hay como un límite para las plantas que pueden tolerar ciertas temperaturas. Entonces, ¿ahora qué puedo hacer para evitar que mis plantas se me congelen, ¿no? Entonces, esto va a depender, por ejemplo, si tengo un huerto en la azotea, son con cajones o macetas, independientemente de que sean plantas o no sean plantas comestibles, todas las plantas requieren como de ese cuidado, ¿no? De prestar atención de que no se me vayan a congelar. Entonces, cuando estamos hablando de huertos de azotea o huertos o plantas en maceta, vamos a generalizar con plantas, porque también igual aplica para hortaliza y aplica para ornamentales, Para ¿no? todas las que tengas. Exacto. Entonces, es un poco más fácil porque uno de los primeros tips es mover mis macetas hacia las paredes. Claro, tú lo puedes hacer cuando lo tienes así. Exactamente, entonces una de las primeras como opciones que tengo es mover mis macetas todas y alinearlas junto a la pared, porque estratégicamente las paredes absorben calor durante el día y en la noche lo liberan, entonces se crea como un microclima junto a la pared. Entonces es como arrimarlas a lo calientito de la pared. Entonces eso es una alternativa que yo tengo para poder protegerlas del frío. Exactamente. Está la otra parte de, por ejemplo, cubrirlas. Hay muchas personas que ya lo hacen. Generalmente se hace con un material aislante, puede ser plástico. Se crean como pequeñas cerquitas alrededor de la planta, alrededor de la maceta o alrededor del árbol, como cobijando, ¿no? Al árbol para evitar precisamente que se puedan congelar. Y una cosa muy importante que se debe hacer durante el invierno es disminuir drásticamente el riego. Porque se congela el agua. Porque se congela el agua. Y mira, una de las cosas que luego sí nos debe servir mucho es considerar que en el caso de las heladas, los daños pueden verse muy graves en los... Luego pues se ve, ¿no?, que se congelan las ramas y las hojas, pero lo que yo debo de buscar y evitar es que no importa que se me haya helado una rama del árbol o una ramita de la planta, exacto, mientras no haya daño en la raíz. Si yo tengo daño directo en la raíz por congelación, ahí sí ya se me perdió todo el árbol por completo. Entonces, ¿qué es lo que debo evitar? Hacer riegos. Porque eso estimula que la planta tenga demasiada humedad en la raíz, entonces esta se congela, literalmente, esa agua se congela dentro y se congelan las raíces. Y de hecho, cuanta más agua tenga dentro de la planta, es más el daño que esta puede tener, porque entonces hablamos de que una planta se quema o se hela o se muere porque el agua que está contenida dentro de las células se congela. Entonces se generan cristales dentro de las células de los vegetales y se corta todo. Entonces, para evitar esa situación, disminuir los riegos. Entonces, esto es más común en los frutales. Hablando de frutales caducifolios, que entra la manzana, la pera, el durazno, la ciruela, esas plantas que se defolian, es como el descanso para ellas. Entonces es ya cambió el sol, ya cambió el clima, entonces ahora descansar. Entonces es como la época de reposo en la planta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sentirías tú si en pleno invierno estás durmiendo y te echan un balde de agua, ¿no? ¿Qué vas a sentir? No, pues te vas a forzar a despertar. E incluso sí se ha visto que hay árboles que cuando hacemos eso despiertan más temprano, entonces antes de la primavera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que incluso a veces hemos notado que años pasados ya estamos en primavera y aún tenemos heladas. Entonces, ¿qué pasa si yo despierto a mi árbol antes? Hay una floración prematura, se viene una helada, se me muere todo. Entonces eso es muy importante considerarlo en el caso de las plantas, de los frutos. Otra parte aplicada más a la hortaliza es el acolchado. Generalmente tendemos a tener la planta y no cubrirla y dejarla así sola, ¿no? Por sí sola.
Entonces, en esta época es importante como recalcar que hay que cubrir el suelo. Entonces, para que se mantenga ese calorcito. Aparte de que se retiene la humedad, que en esta época ya hay muy poca humedad en el ambiente, evitamos que se evapore demasiado rápido el agua que le ponemos a nuestra planta. Y la otra es que la paja absorbe el calor igual que una pared, ¿no? Sí, entonces en la noche es como una cobija para la planta. Entonces cubrirla con paja sobre el suelo, tratando de abarcar la hortaliza junto con el suelo, es una buena estrategia para evitar que la planta se congele. O sea, pensar en cosas que son como hasta lógicas, ¿verdad, Toño? Así Exacto. de, pues nosotros tenemos frío, las plantitas también hay que taparlas y hay que procurar que guarden ese calorcito. Exactamente, entonces, la otra situación es los vientos helados. Luego también si tengo, como te digo, si es un huerto urbano, es más fácil mover mis macetas y cajones hacia un lugar en donde no se encuentren de manera directa con los vientos helados. Entonces debo identificar de dónde vienen mis vientos helados. Entonces mover hacia donde haya menos incidencia de esos vientos, porque luego esos son los que más afectan a las plantas. Entonces, o poner barreras. En este caso puedo tener, no sé, alguna malla o algo que de alguna manera defienda que mis plantas les llegue ese frío, ese aire frío directo, ¿no? Entonces, esa es una alternativa. Ahora, para las personas que ya tienen como un esquema de agricultura un poco más ya establecido, sí es más recomendable, pues, por ejemplo, una alternativa es el agribón, que es un material que se usa para hacer microtúneles. En esta época, nosotros en el rancho, ya todo, si tú llegas a visitar el rancho, vas a ver todo así lleno de túneles blancos, de color blanco, porque ya todas nuestras plantitas están como en una incubadora, ¿no? Allí protegiéndose del frío. Fríos. Este material, fíjate, es muy, muy bueno. No es muy caro. Creo que sale como 3 pesos el metro de agribón. Te lo venden en cualquier tienda donde te venden insumos para la agricultura. Sí, puede ser de textiles, es más rápido encontrarlo, es una tienda de textiles. Este material te ayuda a evitar heladas de hasta menos 5 grados. Wow. Entonces, es como una cobijita para las plantas en esta época. Entonces, lo que hacemos es doblar varillas por toda la cama y luego encima le ponemos el agribón. Por eso quedan como... Le cubrimos con algo que le haga peso en las orillas para que el viento no la pueda volar o que se vaya. Y entonces tenemos la planta protegida toda la noche. Eso es importante, que las bajas temperaturas se presentan más en las noches. Entonces hay que prestar atención en cubrir cuando ya se vaya cayendo la tarde, es decir, ya está terminando la jornada, si tengo un espacio, un chance. Luego a tapar los agribones, porque sí hay que quitarlas un rato para que entre... Para el sol y toda la luz. Exactamente, porque la luz es importante. En esta época ya la radiación solar es menos. Hay menos horas, ¿no? Hay menos horas luz, entonces es importante considerar que si le pongo una malla, ya estoy evitando que entre suficiente luz. Ahora con el cambio de estación, menos luz, entonces ahora sí que hay que prestar atención en tratar de quitarle esa malla, la malla que se conoce como agribón, y ya volver a cubrir pues cuando se presenten las bajas temperaturas, que en este caso pues es por la tarde, ¿no? Sí, entonces en las tardes ponerlo y otra vez en la mañana a destapar a las plantitas, ¿no? Exactamente. Y pues está la otra alternativa de la malla sombra. La malla sombra como tal no es una malla térmica, pero tiene como la función que ya te mencionaba de las paredes. Como es de color, generalmente recomendamos malla sombra negra, de color negro, porque absorbe más calor. Entonces, hablamos de que los colores fuertes pues absorben calor, ¿no? Entonces, la malla sombra funciona así. Te protege de una radiación solar directa, esa es una aplicación muy buena en las mallas sombras. Y la otra es que puede de alguna manera cubrir a las plantas del frío, porque se genera un microclima. Entonces puedes tener un tejado cubierto de malla sombra del 70%, así es como te la venden, es la más recomendable, la más usada, y te evitas también que se te venga una helada fuerte. Mire, ¿no? ¿Por qué? Porque en la noche todo ese calor es liberado
y las plantas pues se sienten protegidas, es como de alguna manera amortiguar ese cambio de temperatura drástico que pueda Y justo suceder. que nosotros tenemos eso, ¿no? Exacto. O sea, baja mucho y luego sube y otra vez vuelve a bajar las temperaturas. Entonces, eso es una alternativa. Para aquellas personas que tienen como frutales o árboles, Ujú. Es muy necesario las podas. Ajá. En algunos casos se tienden a hacer podas de derramar, podas de derrame. Lo que se hace con esto es como que disminuyes la superficie Ajá. que queda expuesta ante el frío en el árbol. Entonces tienes menos incidencia de quemaduras dentro del árbol por una helada. Claro. Porque tiene menos superficie que pueda Menos afectar. posibilidades, no menos brazos que tengan Exactamente. contacto con el frío. Entonces, eso te ayuda mucho para evitar el frío. De hecho, en las personas que se dedican, por ejemplo, a la producción de manzana, eso es una de las prácticas en este tiempo, hacer una poda de despunte, de algunos derrames, para evitar que los árboles se nos sequen. Mira. Porque sí, es importante considerar que cuanto más menos superficies tienes de vegetación, Menos es posibilidades. menos posibilidades de que se helen. Mira, entonces ese es- todo tiene ahorita un ritmo, ¿no? Exactamente, entonces son serie de prácticas y pues como se podría decir preventivas, todas, Claro. la mayoría, porque generalmente cuando un árbol se hela totalmente, pues es muy difícil que se pueda recuperar. Ujú. Porque hablamos de un daño pues a nivel celular, ¿no? Entonces, importantísimo la parte de los riegos. Ujú. Ahorita, en todas las plantas disminuirles la cantidad de agua que le Para vas a lo que poner. nos decías, que no se congele. Para que no se congelen las raíces. Ujú. Exactamente. Oye, pues entonces ya tenemos ahí unos super tips, ¿no? Exacto. Y además hay que pensar, Toño, porque vamos a invitarles, ya empezamos este año con que empecemos a aprender más de nuestro huerto, ¿verdad? Exacto. Empiezan ya los talleres para que justamente planeemos, diseñemos y pensemos qué vamos a tener en nuestro huerto, ¿no? En enero vamos a tener el día 27, Ajá. tenemos el de diseño y planeación de tu huerto. Entonces, en este taller nosotros procuramos que los asistentes aprendan a cómo diseñar desde la cama hasta hacer su calendario de cultivo, ¿no? De qué voy a sembrar, cómo lo voy a sembrar, cuál es la planeación de mi huerto, cosas que debo considerar para que mi huerto funcione bien, el diseño que sea estético pero que también sea práctico a la vez, cosas como esas vemos. Y también vamos a tener el de lombricomposta. Entonces el día 13, que va a ser sábado, vamos a tener el de lombricomposta y aprenderemos un esquema de lombricompostaje en el cual aprovechamos el pie de cría, aprovechamos la lombricomposta y aprovechamos los lixiviados. Entonces son muchas cosas que se pueden obtener de las lombrices. Entonces la invitación está hecha para todos aquellos que quieran aprender más sobre huerto. Y pues yo pienso que si somos aquellos que no nos hemos decidido aún por poner un huerto, el del día 27 de enero, que es el diseño de huerto, eso les va a servir mucho. Es como el punto de arranque. Para empezar. Y además está perfecto, ¿no? De propósito de año nuevo me dice, ahora sí voy a poner mi huerto. Exacto. Pues qué mejor que ya empezar. Exacto. Con el taller, con el pie para que derecho, no haya pretexto, ¿no? con buena información. Sí. Y pues sobre todo pues que veas de manera pues representativa, porque siempre tratamos de hacer eso, ¿no? De que estamos compartiendo información que ya nos ha funcionado a nosotros, claro, ¿no? ustedes que ya la han experimentado, Exacto. ¿no? Pues entonces este 13 de enero y el 27 empezamos ya con estos talleres, son en el rancho de Vía Orgánica, entonces es importante que quien quiera se inscriba, ¿verdad, Toño? Así es. Se pueden inscribir directamente en la tienda o contigo. Escribirme a rancho@bioorganica.org. Estamos por ahí respondiendo el correo para que aparten su lugar porque el cupo es limitado. Sí. Entonces sí debe ser con anticipación para que podamos nosotros hacer la planeación de cuántas personas podemos recibir. Pues qué maravilla que ya empezamos con estos talleres de huerto, empezamos el año así, y que sepan que a lo largo del año hay talleres para seguir aprendiendo, o sea, se va como tocando temas específicos, ¿no, Exacto, Toño? dependiendo de la época del año, ¿no? Entonces eso es importante para que vean, pueden ver el calendario en la página de Vía Orgánica, o por ahí tenemos unos calendarios con todos los talleres del año, en la tienda, en el restaurante, para que vean, yo voy a querer venir a este, y de una vez se organicen
y ya los aparta Toño, Exacto, ¿no? exactamente. Oye, Toño, muchas gracias. No, Pili, de nada. La verdad es que aprendemos un chorro y que ojalá que la gente diga, pues ya voy a tener como más ritmo con la naturaleza y que quieran aprender. Es que la verdad es que es todo un aprendizaje sembrar una plantita, ¿no? Toño te habla, te explica, te dice ahí de, oye, ahorita hace calor, ahorita hace frío. Sí, y vas conectando otra vez. Exactamente. Toño, muchas gracias. De nada, Pili. Pues... Oye, ¿qué crees? Antes de que se me olvide, este domingo tenemos mercado rural. Entonces, que también se vengan este domingo 7 al mercado rural, que estamos allí en la calle Margarito Ledesma. Empezamos desde las 9 de la mañana a las 4 de la tarde y es una fiesta, ¿verdad, Toño? Sí. La verdad es que se come rico. Exacto, y encuentras productos pues frescos. Sí, de temporada. De temporada y de la región, ¿no? Sí. Que eso es muy importante considerar, que cuanto más cerca a tu espacio, a tu lugar, a tu área, pues mucho mejor, ¿verdad? Sí, pues entonces, Toño, que sea la primera vez de este año, mira, empezamos contigo, que sea la primera de muchas veces que nos vengas a contar cómo ir cuidando nuestras plantas a lo largo del año. Perfecto, Pili, pues aquí estamos para cuando tú requieras armar otro programa, pues yo estoy más que dispuesto a seguir brindando información con respecto a los huertos. Perfecto, gracias, Toño. Y además, a los que les gusta meterse al internet, Toño escribe también en el blog de Vía Orgánica, entonces también pueden ir checando ahí sus artículos que van de acuerdo. De hecho ya les escribí uno sobre calendario de cultivos, qué sembrar en qué temporada, entonces al que quiera más información, que se meta, ¿no, Toño? Exacto. Que busque ahí en el blog de Vía Orgánica. Toño también tiene su blog, entonces que lo busquen, porque Toño Monjarás, ¿no? ¿Cómo se llama tu blog? Se llama Cently.blog.blogspot. Va, ¿no? Hay que ponerlo luego en la página para que te ubiquen, ¿no? Exacto. Sí, ok. Pues muchísimas gracias y gracias por escucharnos y nos escuchamos el próximo martes. Vamos a hablar del cacao. ¡Qué rico! Así que no se lo pierdan. Vamos a tener aquí a una chef que nos va a compartir la importancia de conocer el cacao, de valorarlo como un ingrediente de aquí, de América, y que comamos chocolate de veras. Exacto. Entonces, muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo martes. Este fue tu programa Bioorgánica Radio. Sigue en sintonía y te esperamos en nuestra próxima transmisión. Bioorgánica Radio.